Bien, este es nuestro primer video. Les habla César Vázquez. Este va a ser nuestro primer video en este canal de YouTube. En este canal vamos a analizar diferentes obras literarias, obras de filosofía, obras de política, títulos que no son precisamente los más comerciales, títulos que no aparecen normalmente en los cánones ni en la relación de obras básicas que debe haber en un colegio o en una preparación para universidad. En esta ocasión vamos a analizar una novela de una escritora de origen ruso. Se trata de Ayn Rand. Aquí tengo un tomo de sus obras completas. Ayn Rand, cuyo origen es ruso. Ella nació en, en San Petersburgo en el año 1903 y muere en Manhattan en 1982. ¿Sí? Una excelente novelista, filósofa rusa, una de las principales representantes de una corriente que ella llamó objetivismo, ¿no? Y en gran parte de sus obras se hace alusión a su pensamiento filosófico. La obra que vamos a analizar en esta ocasión es una novela titulada El manantial, ¿sí? Pues bien, voy a empezar por tratar el argumento. Bien, en principio es una novela que se basa y se centra inicialmente en dos personajes. El primero de ellos es Howard Roth y el segundo es Peter Keating. Howard Roth es el estudiante de arquitectura rebelde que, se, que se niega a aceptar los cánones de belleza establecidos por la Escuela de Estudios de Arquitectura. Podemos llamarlo un modernista, alguien que no está de acuerdo con el marco tradicional. Y del otro lado tenemos a Peter Keating, que es todo lo contrario. Es aquel estudiante excelente, aquel estudiante que respeta las opiniones de sus docentes, que siempre repite lo que ellos quieren decir, lo que ellos desean escuchar, el primer alumno de la clase, el que se gradúa con honores. Howard Roth, por el contrario, lo expulsan de la escuela de arquitectura, ¿sí? El decano lo llama, empezando nada más la novela, para darle una última oportunidad de someterse a lo que ellos establecen. Tiene una discusión con Howard Roth. Howard Roth le responde así. Mire, le dice, ¿para qué están ahí las famosas estrías de las famosas columnas? Para ocultar las junturas de la madera, cuando las columnas se hacían de madera, pero estas no son de madera, son de mármol. Los triglifos, ¿qué son? Madera, vigas de madera dispuestas en la misma forma que ellos colocaban, cuando empezaron a construir chozas de madera. Sus griegos, cuando emplearon el mármol, copiaron sus construcciones de madera sin razón, porque otros las habían hecho así. Después sus maestros del Renacimiento hicieron copias en yeso de copias de mármol, de copias de madera. Ahora estamos aquí nosotros haciendo copias de acero y hormigón, de copias de yeso, de copias de mármol, de copias de madera. ¿Por qué? Es este el principal punto por el cual el personaje principal de esta novela, El manantial de Ayn Rand, se rebela contra los cánones de la arquitectura tradicional. ¿Y por qué? Porque él considera que en realidad un creador, un artista debe ser en principio original en su obra y no debe copiar a nadie. Cada uno debe respetar su propia esencia. Incluso las creaciones humanas deben respetar su propia esencia. Obviamente que el decano lo mira asustado, pues, ¿no? Es un estudiante, ¿cómo es posible que le hable en ese tono, ¿no? Un simple estudiante, y le recuerda las reglas. Las reglas. Horror se pregunta, ¿reglas? ¿Reglas?
Mis reglas son estas, le dice. Lo que se puede hacer con un material no debe hacerse jamás con otro. No hay dos materiales que sean iguales. No hay dos lugares en la Tierra que sean iguales. No hay dos edificios que tengan el mismo fin. El fin, el lugar, el material determinan la forma. Nada es racional ni hermoso si no está hecho de acuerdo con una idea central, y la idea establece todos los detalles. Un edificio es algo vivo, como un hombre. Su integridad consiste en seguir su propia verdad, su único tema, y servir a su propio y único fin. Un hombre no pide trozos prestados para su cuerpo. Un edificio no pide prestado pedazos para su alma. Su constructor le da un alma, que cada pared, cada ventana, cada escalera expresa. Hay una analogía aquí muy importante, edificio-hombre. Así como el edificio está compuesto de diferentes partes que el arquitecto diseña en un prototipo, en un marco, en un boceto, en una maqueta. Este es un punto importante en la filosofía de la autora Ayn Rand en esta novela, El manantial. Es el hombre el que se debe construir, a través de una guía, la razón. En otras palabras, el hombre es construcción interna, es una construcción guiada a través de la razón. Por eso Ayn Rand dice, el fin del hombre es su propia felicidad. Y hacia eso debe encaminar su vida. Tener una forma racional, pero sin someterse, sin estar esclavizado, sometido, esperando hacer feliz a otros, sino buscar su propia felicidad, en la cual tampoco comprometer a los demás, tampoco sentir que otros deben proporcionarle dicha felicidad. Y en varias entrevistas le preguntan a Ayn Rand, ¿y dónde queda el amor? Se supone que el amor es desinteresado, se supone que nosotros, al amar a otra persona, dejamos nuestros propios intereses de lado. Ella critica ese punto de vista y lo dice y lo sostiene de manera muy sutil en sus novelas. El amor no consiste en sacrificarse por otro, porque si no significaría decirle a la otra persona, porque te amo, sí, porque te amo, voy a sacrificar mi propia felicidad. Cuando en realidad el amor tiene que surgir espontáneamente de los valores y principios que uno haya podido establecer dentro de su vida. De tal manera que, al ser una persona valiosa, pueda ser capaz de recibir amor. Pues bien, Peter Keating por su parte, sigue un camino diferente. Como es el más correcto, llega a estar en el mejor estudio arquitectónico. Todo lo contrario pasa con Howard Roth. Empieza a trabajar con otro viejo arquitecto como él, modernista, que se había rebelado contra los cánones establecidos también, llamado Henry Cameron. Peter Keating trabaja en el estudio Franson, el mejor estudio de arquitectos, y hace todo lo que joven impetuoso debería hacer. Es decir, luchar contra todo y con todos los medios, incluso con medios vedados, y no para hasta llegar a ser el principal socio de la firma y a casarse con la hija de su socio. Sin embargo, era un hombre profundamente inseguro. Como siempre repetía lo que todos los demás le decían, ¿sí? Cuando tenía que hacer una obra realmente creativa que salga de su interior, iba donde su amigo Howard Roth. Le mostraba los bocetos y obviamente eran un desastre, y Howard Roth le ponía su sello personal, y Peter Keating los presentaba, y por eso empezó a ascender. Por su parte, Howard Roth falla en diferentes trabajos, incluso llega al estudio Franson, donde por ser modernista también lo despiden, hasta llegar a ser picapedrero.
Y siendo picapedrero, se conoce con una chica hermosa que tiene mucho de los rasgos de personalidad de Howard Roth, ¿sí? Que se llamaba Dominique Franson, que es justamente la hija del dueño de la firma Arquitectos donde había trabajado Peter Keating, la hija del dueño. Sin embargo, Dominique Franson siempre estaba acostumbrada a que los jóvenes, a que los muchachos le bajen la mirada. Y Howard Roth era el único que se la sostenía. Eso atrapa a Dominique Franson. ¿Cómo es posible que este hombre se resista a mis encantos? Era una mujer sumamente hermosa. Era una crítica periodística, era una mujer, un excelente partido para esa época. Una mujer codiciada. Y cómo era posible que este picapedrero, simple picapedrero, ni siquiera se resista a sus encantos. Eso la atrae. Y se siente obviamente enamorada de él, ¿no? Y surge un romance entre ellos. Sin embargo, lo políticamente correcto era ya que alcance a estar con alguien a su nivel. Y su papá, el dueño de la firma de arquitectos más famosa de Estados Unidos, ¿sí?, le presenta a Peter Keating y decide casarse con él. Sin saber que Howard Roth era también arquitecto. Cuando se entera que era arquitecto, ¿sí?, es cuando surgen los problemas, ¿sí? Y él empieza a hacer obras modernistas, empieza a trabajar de abajo, ¿sí? Empieza a tener pequeños contratos, ¿sí? Porque él esperaba tener clientes, pero clientes para que justifiquen y financien sus obras. No aceptaba de ninguna manera que un cliente, por más que le pagara una buena cantidad de dinero, le imponga sus criterios sobre su obra. Los clientes eran simplemente un financiamiento para lo que él planteaba en una obra de arte. Pues bien, así vamos a ver poco a poco cómo va ascendiendo Howard Roth y cómo va descendiendo Peter Keating. Hay un hecho económico en medio, que es la caída de la bolsa de valores, la crisis económica de Estados Unidos, y justamente exige que las construcciones arquitectónicas sean más reducidas, con departamentos más pequeños, con diseños más audaces, más modernistas y más baratos. Algo a lo cual Peter Keating y todo su grupo de arquitectos tradicionales, incluido Franson, no estaban acostumbrados. Y es ahí cuando empieza el ascenso justamente de Howard Roth. Sin embargo, Dominique Franson, Elgur Stuge, dos críticos arquitectónicos que trabajaban para los mejores periódicos de la ciudad, empiezan a destruir la imagen de Howard Roth. En principio, Dominique, obviamente al principio, sí, a pesar de que amaba de alguna manera a Howard Roth, de todas maneras tenía un resentimiento hacia él. Las cosas continúan, se van narrando en la novela, ¿sí?, los hechos que van degradando a Peter Keating y a la vez engrandeciendo a Howard Roth, ¿sí?, hasta que él llega a conocer una figura importante en esta novela, que es Dwight Wynne, que es un millonario, que es un dueño de diferentes medios, periódicos y revistas incluso y periódicos para los cuales trabajan Dominique Franson y Tuchel. Él no sabía que habían hecho una campaña de crítica hacia Howard Roth. Y él representa a esos empresarios que rescata sobre todo a los individualistas, a los modernistas, aquellos que no temen la crítica de los demás, ¿sí?, que afirmaban su propia personalidad, y admira profundamente la figura de Howard Roth. Del otro lado vemos que hay también millonarios, que tienen arquitectos también, creadores, ¿sí?, pero que están más contagiados por un espíritu colectivista. Y es aquí donde se produce el enfrentamiento entre individualistas y colectivistas. Los individualistas, que están bajo obviamente la filosofía de la autora de Ayn Rand, que sostienen que es el hombre el que tiene que afirmar su propia personalidad, no basándose en lo establecido, en lo tradicional, sino ser verdaderos creadores.
y buscar su felicidad partía de la afirmación de su propia personalidad. Y del otro lado, aquellos colectivistas que se iban contagiando un poco con las ideas que venían del otro lado, de la idea del marxismo, de la idea del comunismo, del socialismo, ¿sí? Que eran llamados los colectivistas. Este enfrentamiento de individualismo y colectivismo lo podemos encontrar tranquilamente dentro de la novela. Pues bien, entonces, de un lado teníamos a Walt Whitman, un millonario que financiaba a Howard Roth y que le empieza a hacer contactos para que empiece a tener construcciones, ¿sí? E incluso algunas financiadas por el Estado. Y del otro lado tenemos a Peter Keating y todo su grupo apoyado por los colectivistas y los tradicionalistas, donde lamentablemente estaba Dominique Franzón, pero la cual después decide separarse de Peter Keating, divorciarse de Peter Keating. Y alguno podría pensar que en este momento de la novela, ¿sí? Prácticamente ella reflexiona y regresa con Howard Roth. Sin embargo, no. Se casa con Walt Whitman y se produce un triángulo amoroso muy curioso y muy morboso también, ¿sí? Entre Whitman, Dominique Franzón y Howard Roth. Esta novela es una novela que tiene mucho contenido político. Mucho contenido político, sobre todo un contenido que es muy crítico hacia el colectivismo. Es una filosofía del egoísmo racional, como sostenía Rand, ¿sí? Y que es profundamente anticomunista. Ahora, también es una obra que de alguna manera es una crítica social al momento que se está viviendo en Estados Unidos. Y aquí hay un personaje también muy tenebroso que empieza a surgir, que es el personaje de Trujillo, quien era un redactor, un crítico del periódico, era como el brazo derecho de Walt Whitman, pero representa esa figura de los que eh, estaban esperando las crisis, en especial de estos grandes empresarios, grandes millonarios que caían para quedarse con sus propiedades, para quedarse con sus riquezas. Pero estos no solamente ambicionaban la riqueza, sino ambicionaban convertirse posteriormente en hombres poderosos que gobernaran el país y estableciesen un gobierno mundial. ¿Sí? Este es un aspecto que también es muy importante rescatar en la novela. Es un personaje tenebroso este Trujillo. ¿Sí? Yo he conversado incluso con amigos libreros, bibliotecarios, que señalan, por ejemplo, que esta novela, El manantial, en algunos casos está proscrita. Está proscrita porque da mucho que pensar y pensar siempre es bastante peligroso, sobre todo para el statu quo. Pues bien, la novela continúa y sucede un hecho muy importante, ¿sí? Casi sobre el final de la novela, ¿sí? Que es el siguiente. Howard Roth, ¿no? Logra conseguir un contrato de parte del Estado, hace una edificación, pero posteriormente es severamente criticado y se hacen unas modificaciones a su construcción inicial. Entonces, Howard Roth, ¿sí? Había vendido este plano a Peter Keating y Peter Keating acepta estas modificaciones, rompiendo un juramento que le había hecho a Howard Roth. Howard Roth, con complicidad de Dominique Franzón, ¿sí? Dinamita esta parte de la construcción por no considerarla fiel a su versión original. Se produce todo un juicio, incluso Peter Keating ahí tiene la oportunidad de resarcirse porque confiesa que sus principales diseños habían sido diseñados por Howard Roth. Sin embargo, en el juicio él no acepta, un abogado decide defenderse él solo, ¿sí? Y él da un discurso que prácticamente revela muchos aspectos de la filosofía de Ayn Rand. Lo voy a leer. Voy a leer este fragmento del discurso, que es sumamente importante. Y dice lo siguiente. Hace miles de años el hombre descubrió la forma de encender el fuego. Probablemente se quemó.
al exponerse a enseñar a sus hermanos la manera de hacerlo. Se le consideró una persona perversa que había tenido tratos con el demonio para aterrorizar a la humanidad. Pero desde entonces los hombres han encendido el fuego para calentarse, para cocer sus alimentos, para iluminar sus cuevas. Les había dejado un don que ellos no habían concebido y había alejado la oscuridad de la tierra. Siglos más tarde, un primer hombre inventó la rueda. Probablemente sería martirizado en el aparato que había enseñado a construir a sus hermanos. Se le consideró un transgresor que se había aventurado en territorio prohibido. Pero desde entonces los hombres pueden viajar recorriendo todos los horizontes. Les dejó un don que ellos no habían concebido y abrió los caminos de la tierra. Ese hombre rebelde e iniciador está en el primer capítulo de cada leyenda que la humanidad ha realizado desde sus principios. Prometeo fue encadenado a una roca y allí devorado por los buitres, porque había robado el fuego de los dioses. Adán fue condenado al sufrimiento porque comió del fruto del árbol de la vida. Cualquiera que sea la leyenda, donde quiera que esté en las sombras de una memoria, la humanidad ha sabido que su gloria ha comenzado con uno de esos hombres y que éste pagó muy cara su valentía. A través de los siglos ha habido hombres que han dado pasos en caminos nuevos sin más arma que su propia visión. Sus fines eran diferentes, pero todos ellos tenían esto en común: el paso inicial, el camino nuevo, la visión propia. Y la respuesta que recibían, ¿cuál era? Una sola palabra: odio. Los grandes creadores, los pensadores, los artistas, los hombres de ciencia, los inventores han estado solos contra los hombres de su época. Todo pensamiento nuevo ha constituido una oposición. El telar mecánico fue considerado un mal, a la anestesia se le consideró un pecado. Pero los hombres de visión propia continuaron adelante, lucharon, sufrieron y pagaron su grandeza, pero vencieron. Ningún creador ha sido impulsado por el deseo de servir a sus hermanos, porque sus hermanos rechazaban el don que les ofrecía, y ese don destruía la rutina perezosa de sus vidas. Su verdad fue el único móvil, su propia verdad y su propio trabajo para realizarlo a su propio modo. Una sinfonía, un libro, una máquina, una filosofía, un aeroplano, un edificio, eso para él era su meta y su vida. No eran aquellos que escuchaban, leían, trabajaban, creían, volaban o habitaban lo que él creaba. Le interesaba la creación, no sus consumidores. La creación le daba forma a su verdad. Él mantenía su verdad en contra de todo y en contra de todos. Los creadores no eran altruistas, era el secreto total de su poder, la propia seguridad, el propio motivo, su propio engendro. La causa primera, la fuente de energía, la fuerza vital, el primer motor. El creador no sirve a nada ni a nadie. Vive para sí mismo. Es egoísta. Es egoísta, sí, pero es un egoísta altruista. Es un egoísta que no quiere comprometer al otro. Es un egoísta que no obliga a otro a reconocerlo. Creo que ese es el eje del pensamiento de Ayn Rand, porque justamente a veces los graves problemas sociales se generan porque queremos obligar a otras personas a que reconozcan nuestra valía. El reconocimiento, según Ayn Rand, no hay que buscarlo en los demás, hay que buscarlo en uno mismo. Cuando una persona se establece metas, crece interiormente y se satisface con ellas, y no con la necesidad imperiosa de que otros lo aplaudan, lo condecoren o lo abracen o lo amen. Es este egoísmo racional
el que de alguna manera Ayn Rand considera que es la clave para obtener la paz. Excelente, curiosa novela, esta de Ayn Rand, titulada El manantial. Los invito a leerla. He leído solamente un fragmento del alegato final de Howard. Es mayor, obviamente, que por cuestiones de tiempo, ¿sí? No vamos a leer todo el alegato, ¿sí? Que ya está casi sobre el final de la novela. Es una novela larga, es una novela difícil de conseguir, pero es total y absolutamente recomendable. Pues bien, vamos a tener la oportunidad de subir algunos videos adicionales, ¿sí? No es la meta tener una cantidad máxima de suscriptores, ni, en fin, si en todo caso se da, bienvenido sea. Si a ustedes les gusta el video, denle like, si quieren, compártanlo, ¿sí? Eh, pero bastaría simplemente con que uno de los que vean el video se siente inquieto por lo que ha podido escuchar para que se haya cumplido el objetivo. Leer es lo importante. Los invito a leer esta novela u otras más que vamos también a analizar a lo largo de esta serie de videos. Leer para gozar, leer para sentirse bien, leer para razonar, para meditar, para reflexionar, pero sobre todo, y no olviden, leer para ser libre, para ser libre. Muchas gracias por su atención. Su amigo César Vázquez. Nos vemos en una próxima oportunidad.